Bueno, muy buenas tardes. Muy agradecida, como siempre, por esta cordial acogida que le han dado a estos cursos. Yo creo que nunca es tarde para renovar nuestros conocimientos. Hay muchas cosas que tal vez sabemos, pero eh, a veces en el trajín de la vida se nos van olvidando muchos detalles en el camino y son detalles muy importantes para mejorar nuestra calidad de vida. Así es que siempre mi gratitud para Stephanie por este espacio que hemos compartido y en el que hemos aprendido bastante. Y ahora lo que necesitamos es comprometernos a ir haciendo vida poco a poco estos conocimientos y colaborar con otros también. Temprano estaba viendo una película muy interesante, entonces decía que el conocimiento, la única forma de que no muera es compartiéndolo. Entonces, yo creo que cuando nosotros aprendemos algo que realmente ha fascinado nuestras vidas, bueno, también es importante que lo compartamos porque eso le va a generar a otro tal vez esa misma o mejor calidad de vida de la que tiene. Entonces, ojalá que también podamos tener ese detalle de compartir mucho todo lo que hemos ido aprendiendo. Entonces, quedamos en tus manos. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todas las que se han conectado. O sea, yo creo que sí son todas, ¿verdad? Todas, así, somos todas. Bueno, ya hoy es la última sesión de este curso, ¿verdad? Que iniciamos ya hace varias semanas atrás. Y yo creo que la que más ha aprendido soy yo, definitivamente, ¿verdad? Porque, pues, obviamente la constante actualización y demás hace que uno vaya adquiriendo conocimientos, pero creo que, como decía doña Fanny, cuando uno lo transmite, ¿verdad? Y se deja también transmitir de otras personas lo que ellos saben o lo que viven, pues hace que se enriquezca aún más este proceso, ¿verdad? De conocimiento y de crecimiento de todos para con todos, ¿verdad? Entonces, bienvenidas y de verdad, muchísimas gracias por haber sido parte de este proyecto con este curso y vamos entonces a iniciar con, con la última sesión, ¿verdad? De hoy. Y vieran que es muy curioso porque yo normalmente en todas las sesiones tengo como un forrito, ¿verdad? Por aquello de algún detallito o algo pues que se me vaya como mencionar, pero fíjense que hoy, tal vez por ser un curso de alimentación consciente, este curso o esta sesión me generó como una libertad, por decirlo así, y me gustaría que hoy ojalá pudieran expresar mucho de su sentir, mucho de su pensamiento, para que podamos enriquecer aún más esta sesión. Hoy es como una sesión que sale como del corazón, ¿verdad? Porque, como les decía, de todo este proceso, de todo este curso que hemos compartido, pues las lecciones que nos viene dejando, ¿verdad? Y si nos ponemos de cara a lo que estamos viviendo, pues entonces surgen muchísimas cosas sumamente importantes y necesarias. Esta primera diapositiva, con esta pregunta y esta respuesta, tal vez es como algo muy corriente. ¿Qué necesitamos? Pues vivir, pues sí, pero ¿de qué forma, verdad? ¿O cómo estamos llevando nuestra vida? Vamos a ver 5 puntos y a partir de esos 5 puntos se van a desplegar pues como otras ramitas, ¿verdad? Pero estos 5 puntos los vamos a ir desarrollando, ojalá, como les digo, entre todas, que compartan lo que sientan, lo que viven y las experiencias que hayan tenido para poder enriquecer aún más el contenido de esta sesión. El primer punto, definitivamente, con todo esto que hemos vivido y para poder caer también en la conciencia de nuestra vida, no solamente en la parte de alimentación, sino en su totalidad, es definitivamente el punto de la pandemia, ¿verdad? ¿Cómo la hemos manejado?
Mi primera pregunta fue ¿cuánto nos ha afectado? Pero yo dije, no lo vamos a tirar siempre a la parte negativa. Escuché por ahí que la pandemia nos trae o nos va a demostrar, ¿verdad? Qué tan buenos o qué tan malos somos. Y creo que eso pues tiene mucha coherencia porque en todo este proceso, en todos estos meses que hemos vivido esta situación, pues ha salido de nosotros múltiples sentimientos, múltiples pensamientos, eh, múltiples reacciones, ¿verdad? Y, y qué tan buenas o qué tan malas han sido, o cómo yo he podido evaluarme también, cómo yo he podido ver de qué manera estoy reaccionando y cómo estoy sobrellevando la situación. Como les dije, hoy no tengo ningún tipo de forro, hoy vamos a hacer un cara a cara, ¿verdad? Y yo creo que lo podemos aprovechar incluso como un espacio de desahogo también. Y para empezar, para que entonces ustedes puedan sentir la libertad también de demostrar o expresar sus sentimientos o pensamientos, les voy a contar mi sentir con respecto a la pandemia. Yo he vivido picos de un estrés terrible, picos de llegar a incluso sufrir crisis de ansiedad en donde yo siento que ya el corazón me va a explotar y ya hasta ahí, ¿verdad? He tenido picos de una relajación total que yo digo, de aquí está la pandemia, pero la verdad, todo bien, ¿verdad? He tenido picos de incluso felicidad, he tenido picos de intolerancia, de impaciencia, pero también de tolerancia y de paciencia. He andado yo creo que por todo lado, ¿verdad? A nivel interno, positivo y negativo, y ahí voy, sube y baja, ¿verdad? Ha sido bastante como complejo y sobre todo porque hay proyectos de vida que la misma pandemia ha como bloqueado o que ha incluso ya hasta eliminado, ¿verdad? ¿Cómo la he manejado? Pues la verdad hasta el día de hoy no sé dar una respuesta directa, pero creo que en los espacios que he podido tener de, para interiorizar, en mi oración, en incluso mi alimentación, he tratado de ir como relajando lo que tal vez está un poco tenso, ¿verdad? Y es que la parte, sobre todo de alimentación, eh, ha chocado también, ha sido compleja y usted dirá que un nutricionista tiene que saber cómo, ¿verdad? Pero es que por más nutricionista o conocimiento que pueda tener, va a tocar, va a tocar esas fibritas en donde un día quiero comer absolutamente todo y otro día más bien no quiero comer nada, ¿verdad? Porque antes de ser nutricionista soy persona, ¿verdad? Y así todos nosotros con la profesión o el oficio que hagamos o que tengamos. Somos personas y sentimos, vivimos, pero para poder llegar a un equilibrio, sobre todo en este tema, tenemos que ir aprendiendo y tenemos que ir evaluándonos. Ha sido una experiencia para eso, ¿verdad? De autoconocimiento. Y aunque no ha sido fácil, por lo menos desde mi punto, pues he tratado, ¿verdad? En cierta forma, pues de llevarla y de sostenerla de una manera bonita, ¿verdad? Aquí hay mucha contradicción. Personas que están en la casa desearían poder salir y personas que salen desearían poder quedarse en la casa. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil cómo abordar este tipo de cosas con tantas personas y tantos pensamientos distintos, ¿verdad? Pero bueno, esto ha sido la pandemia, esto ha sido el punto, digamos, de quiebre o de alce para otras personas, para todos nosotros, y ahí está. ¿Qué ha sido para ustedes? ¿Cómo lo han manejado? ¿Cómo lo han vivido? Y les repito, de verdad me gustaría mucho escuchar
su manera de vivirlo, su manera de asimilar la situación. Entonces, en total libertad, ojalá que por lo menos una persona pueda compartir su sentir con respecto a este primer punto. Buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes. Bueno, mi punto es el siguiente. Bueno, a lo que usted dice, ¿verdad? Que ha sido un sub y baja de verdad, de tantas cosas, pero en realidad, viera que, yo no sé, como que me he hecho más tolerante, más agradecida con todo lo que Dios me da, digamos, en cuanto a la comidita, a todo, no sé, yo le he tomado más sentido. Mire, si yo salgo a caminar un día con mi esposo y mi hija, no sé, no sé si es que me pase a mí, pero yo veo todo tan diferente, tan lindo, cosas que, ¿verdad? Que antes tal vez uno no lo veíamos y ahora sí. Entonces, no sé, como que ha sido como para bien, yo pienso. Ese es mi punto de pensar, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Bueno, yo al inicio de la pandemia, tal vez la parte que más me costó, bueno, las que son catequistas saben que normalmente cuando uno está muy metido en el trabajo pastoral, uno pasa con el corre-corre, ¿verdad? Y es para allá y para acá y no íbamos a hacer, vamos a dar la catequesis y que la reunión de padres de familia y que aquí, que allá. Bueno, yo también soy catequista de confirmación en el colegio seráfico, entonces toda la ilusión de los chiquillos y que los materiales, estábamos haciendo unos encuentros ahí mismo en el colegio, encuentros penitenciales todos los viernes, ya teníamos todo programado y de un pronto otro sencillamente se vino el baldazo ya. Antes de ese baldazo de agua, exactamente una semana antes, murió una familia en Moravia, demasiado cercanos a nosotros. De hecho, la señora era nuestra formadora nacional dentro de la Orden Franciscana Seglar, entonces fue un golpe terrible. Viene esto de la pandemia, nos tenemos que, digamos, encerrar, ¿verdad? Porque había que cuidar. Entonces, lo primero que hicimos fue como una evaluación en la familia de todos los pros y los contra, ¿verdad? Entonces empezamos a valorar sobre todo el asunto de riesgo. Entonces, los que tenían que salir versus los que tenían que estar o podían estar en la casa. A los dos que son educadores los mandan para la casa, pues todo digamos que hasta ahí más o menos bien. La otra hija estaba haciendo trabajo de teletrabajo, el otro sí estaba yendo a la oficina y era una tensión terrible, ¿verdad? Porque era así como todo el cuidado y toda la situación y lo que a él más le preocupaba era el uso del aire acondicionado y todo lo que eso podía perjudicar. Y no sé qué, de un pronto otros los mandan para la casa, entonces yo estaba más tranquila. Hasta ahí, pero después fue una adaptación a tener que ver la casa primero, de ahí solo estábamos mi esposo y yo, porque ahí todos salían a estudiar o a trabajar, y nos quedamos solo él y yo, a ver la casa llena de gente, somos 8 personas, entonces todo ese proceso de adaptación era increíble, ¿verdad? Y ya tener que sumarle a lo que ya uno cotidianamente hace, que el almuercito, que la lavada, que si saqué el ratito para salir a hacer mandados o sencillamente pegarme una vuelta, lo que sea, ya todo tenía que transformarse. Dentro de toda esa lista de ver los pros y los contras, bueno, entonces, yo era la que tenía más factibilidad de encargarme de las citas, medicinas, de mi esposo, de mis suegros, porque los chicos, 3 de ellos son muy riníticos, ¿verdad? O sea, padecen de cualquier cantidad de cosas alérgicas y entonces de ahí era el peligro, ¿verdad? También de exponerlos mucho a ellos. Hasta la fecha, gracias a Dios, pues lo sigo haciendo, lo tengo que seguir haciendo y entonces, claro, al principio evitaba, o sea, así como que si salía era como rápido y vuelvo en carrera y era como aquel estrés que si lavarme inmediatamente, que cambiarme la ropa, que una cosa, que la otra, era un estrés terrible y entonces empecé a entrar en procesos como de ansiedad y esa ansiedad me da por comer.
Entonces, y buscar sobre todo cosas dulces. Soy demasiado dulcera, me confieso. Y entonces tenía que estar buscando siempre como algo dulce ahí que estar comiendo. Y entonces me daba como esa angustia. Gracias a Dios, cuando comencé con el proceso de cuidar la bursitis que tenía en una rodilla, entonces comencé con el ejercicio y eso me ha ayudado mucho hasta la fecha, ¿verdad? Me ha ido ayudando. Pero como decía la señora que me antecedió en la palabra, qué importante es empezar a ver con unos ojos diferentes, empezar a preocuparse por las necesidades de los otros, que tal vez no te preocupabas porque con costos allá a veces los llamabas, a veces los veías en la calle, pero darte cuenta que la gente que está cerca de vos está con necesidades, con situaciones, y poder conversar con ellos, poder dejar ese tiempo de vagancia a veces, ¿verdad? Y tiempo muerto para utilizar y poder hacer las llamadas, poder preparar tal vez algún material bonito para las familias. La catequesis fue toda una transformación también porque entonces fue elaborar materiales y todo esto y mucho desde el autocuidado. He dado 2 talleres, ¿verdad? Digo yo, de manera remota y ha sido una experiencia muy interesante porque es escuchar y qué importante eso he podido aprender, o sea, por mi naturaleza y por mi profesión, siempre me gusta escuchar, pero ahora he agudizado más el oído. Entonces creo que es, dentro de todo lo negativo, también he podido encontrar cosas positivas de todo este proceso de la pandemia. Sí, pues sí, como dijo doña Katia y como ha mencionado también doña Fanny, definitivamente esto, ¿verdad? Sí, lo negativo y lo positivo. Y lo que yo les decía, ¿verdad? Se sale lo mejor o lo peor de nosotros mismos. Nos volvemos como más sensibles, por lo menos a mí también me ha pasado, o sea, empieza uno a valorar un poco más las cosas pequeñitas, ¿verdad? En mi familia, yo creo que ni siquiera familia lejana, eh, el COVID ha llegado, ¿verdad? Hasta el momento, ¿verdad? Pero, pero sí he conocido personas o incluso cerca, digamos, de la comunidad, personas cercanas que uno dice, qué increíble, ¿verdad? Y lamentablemente sufrió la enfermedad y incluso también personas que ya han muerto, así cercanos acá de San Rafael y que uno empieza como a también a sensibilizarse y a ver eh, como la vida de una manera distinta, ¿verdad? Qué importante es poder sacar eso también. Acá la idea es poder interiorizar de tal forma que saquemos lo mejor, ¿verdad? No que nos quedemos ahí como en la angustia o el estrés, sino que intentemos a lo largo de esta sesión sacar siempre lo mejor de lo que vayamos viendo. Punto número 2, ¿verdad? La dieta. Si estuvieron en el curso del martes, yo les decía que alrededor de este término, de esta acción, ¿verdad? Hay mucha creencia y hay mucha cosa. Y lamentablemente los mismos medios también se han encargado de hacernos creer a nosotros que la dieta es algo terrible, ¿verdad? Que la dieta es algo que nos viene a restringir, nos viene a limitar, nos viene a torturar, nos viene a crear un sacrificio, un castigo, ¿verdad? Y en realidad es todo lo contrario. La dieta, bueno, es lo que consumimos diariamente, ¿verdad? Y en el transcurso de toda nuestra vida y no significa poquito, ni significa feo, ni significa sin gracia. ¿Por qué toco este punto en esta situación? Bueno, muchas veces por el montón de cosas con las que nos han atacado con respecto a esto, pues tomamos una posición en donde más bien nos, nos, nos creamos o nos ponemos como en cierta posición de repulsión ante esto y, y como que nos liberamos. Y nos liberamos en el sentido de que voy a hacer lo que me da la gana y a mí no me va a importar, voy a comer como yo quiera,
y a mí nadie me puede decir nada. Ciertamente tenemos derecho a comer todo lo que nosotros queramos y cuanto queramos, pero tenemos que pensar en nuestro cuerpo, porque cuerpo tenemos solamente uno y nos va a acompañar toda nuestra vida. Y entonces, ¿qué le estamos dando? No es prohibido un día comer pizza, no es prohibido comer hamburguesas, no es prohibido comer papas fritas, o sea, podemos hacerlo. Pero el punto importante de esto es encontrarle o sentir el placer de hacerlo. ¿Cómo hemos manejado la dieta en este tiempo o durante toda nuestra vida? ¿Cómo la hemos manejado? ¿Cómo lo hemos visto? ¿Como un sacrificio, como un castigo? ¿O lo hemos visto como más bien una cuestión de placer, de gusto, de algo que nos va a venir a beneficiar? Esto respóndanselo ustedes interiormente, no me lo digan a mí. ¿Cómo han visto o cómo han manejado su dieta en toda su vida? Tercer punto, las conductas. ¿Cómo hemos manejado nuestras conductas también? ¿Cómo hemos o qué tanto hemos permitido? ¿Qué tanto hemos aprendido? ¿Y qué tanto seguimos practicando? Nos enseñan cosas desde pequeñitos. Unas cosas pueden ser muy buenas, otras cosas no tanto. Pero las conductas siempre nos vienen a marcar y nos vienen a definir algún horizonte, algún norte. ¿Cómo están siendo mis conductas? Con mis conductas yo estoy logrando llevar mi estabilidad, mi equilibrio, tanto alimenticio como emocional, físico, mental, etcétera. Me están llevando a un buen punto. Yo me siento feliz, yo me siento complacida conmigo misma, yo me siento orgullosa de mí misma por las conductas o las maneras que tengo de hablar, de ser, de actuar. ¿Cómo hemos manejado las conductas? Si lo ligamos con esto de la pandemia, ¿cómo he manejado yo mi conducta o mi actitud? Yo les confieso que he tenido días en donde yo creo que ni siquiera yo misma me he soportado, porque, como les decía, he estado en picos que estrés, que ansiedad, que, no sé, como ganas de decir ya basta, que se acabe todo, ¿verdad? Y he estado, como les decía, también en picos de mucha tranquilidad, de mucha relajación, de mucha felicidad, de incluso espiritualmente muy bien, digamos, como que me siento muy cerca de Dios, por decirlo de alguna forma. Y también ha habido momentos en que más bien yo digo, ¿y dónde está Dios, verdad? Aquí estoy yo, pero ¿dónde está Él? Son tantas y tantas formas de vivir y tantas conductas por adoptar o adoptadas que me mueven, que me conducen, que me llevan a tener X o Y comportamiento. ¿Cómo ha sido el comportamiento en ustedes en esta época? ¿Cómo ha sido su conducta? Sus conductas, sus normas, digamos, sus maneras de actuar, de pensar. ¿Han tenido espacios para ustedes mismas? ¿Han tenido espacios para dedicárselo también a alguien más, a sus familiares o amigos? Ahí doña Fanny decía como que la parte esta de que el encierro y que entonces ya no eran solo como 2 personas en la casa, sino que ya eran 8 personas. A nivel familiar, ¿cómo ha sido también eso? Cambio, ¿verdad? ¿Cómo hemos sobrellevado esta situación?
Las reglas son muy ligadas a las conductas. Reglas que se nos han impuesto o normas que se nos han impuesto desde pequeñitos incluso. ¿Cuántas de esas reglas nos vienen a crear un beneficio? Y pensando en alimentación, ¿cuántas de esas reglas que a mí me inculcaron de pequeña me están dando fruto ahorita en mi edad adulta? Que si de pequeño me decían, eh, usted tiene que comerse todo lo que hay en el plato, y yo decía que ya no quería, ¿qué me está generando eso el día de hoy? Una regla de que no podía dejar el plato con comida, que tenía que quedar siempre limpio. O el ver la comida también como un premio o como un castigo. Si usted no se come todo, no va a tener postre. Entonces, ¿qué están haciendo esas reglas en nuestra vida? ¿Han ustedes hecho como conciencia de eso? ¿Se han puesto a pensar? Sí, a mí pequeñita me decían tal cosa. Y al día de hoy, ¿cómo reacciona eso en la vida de ustedes? A nivel de alimentación o de cualquier tema que tengan en interés, ¿verdad? ¿Qué reglas? Y ahí si alguna quiere compartir alguna regla o norma que tenía y que piensa tal vez ahorita como, mira, sí, a mí me decían esto y yo tal vez al día de hoy me siento como mal por eso, o me siento bien también. Qué reglas existían o tienen al día de hoy? Ustedes con ustedes mismas y también con sus familiares, ¿qué reglas? Y qué conductas, porque recuerden que van como muy enlazadas, ¿verdad? Las escucho. Yo creo que, digamos, en mi caso ha sido como agradecer lo que hay, porque a veces no siempre mi mamá cocinaba lo que a mí me gustaba. Y yo de ahí soy un poquillo, no sé, no me gustan ciertas cosas de las que por lo general siempre se comen. Por ejemplo, a mi mamá le encanta hacer sopa y si por ella fuera todos los días se hace sopa, pero de hecho no, yo no soy tan amena a eso. Entonces, pero en esa parte no ha sido para bien porque digamos que me ha entrenado como para tener un paladar casero, no tanto así como de calle ni nada. Le agradezco mucho a mi mamá porque mi mamá no era de, de tener comida chatarra siempre en la casa. Ella siempre buscaba qué hacer y siempre muy saludable, con verduritas, con carne, con arroz, frijoles, ¿verdad? Y entonces lo digo porque de ahora yo veo eh, en muchos contextos que ahora la gente de la carrera y todo y la salvada de la calle, ¿verdad? Entonces pasemos a comer a tal lado o mandemos a traer del otro restaurante y ya los hogares creo que ahora están como muy acostumbrados a solo chatarra o comida procesada o así, ¿verdad? De la carrera, como dice uno. Entonces, para bien me dejó eso, mami, de decirme, agradezca lo que hay y no buscar lo rápido, ¿verdad? Lo fácil. Lo que pasa es que uno ya grande se malacostumbra porque ya uno tiene plata y va probando cosas de la calle, ni modo. Pero, pero hasta el día de hoy ella siempre me recuerda y hasta me regaña de que me cuide mucho con esa comida y de que no coma mucho porque este, si tengo hambre, entonces ella procura ver qué podemos hacer. Pero sí, esa ha sido como mi experiencia, digamos, sí, en positivo. Vieran que esta cuestión de la comida es como un tema sensible en mi abuela,
porque mi abuela en su niñez vivió, ella lo dice así, ¿verdad? Unas hambres terribles, y ella decía que cuando habla de eso uno ve hasta que ella traga grueso, ¿verdad? Que, bueno, primero que tenía como 3 hermanos, una cosa así. Entonces, imagínense, eran 14 chiquitos, más el papá, la mamá y la abuelita. Y a veces solo habían como 2 chayotes, ¿verdad? Para todos. Y entonces ella cuenta y dice que muchas veces ella veía como el papá se apartaba más bien de la cocina para no eh, quitarles a ellos esta parte de la alimentación, ¿verdad? Que aunque fuera poquito, que por lo menos les tocara un poquito más a cada uno si él no comía. Y él trabajando todo el día al campo, ¿verdad? Entonces esta sensibilidad, ¿verdad? De mi abuela es como una conducta, o tiene ahorita como una conducta muy curiosa con respecto a la comida, ¿verdad? Porque si ustedes van a la casa de mi abuela, salen con comida hasta arriba, ¿verdad? O sea, ella jamás se permite que si una persona llega a su casa, se vaya sin comer. Y es justamente por eso, ¿verdad? Porque las hambres, dice ella, que pasó, ella no se las desea a nadie. Y de hecho, al día de hoy, ella siempre dice que le da mucha tristeza los chiquitos que no tienen nada que comer, ¿verdad? Cosas que aprendemos, cosas que adquirimos o vivimos y que tal vez no son tan positivas, pero las volvemos positivas. Eso es un punto importante dentro de esta conciencia que tenemos que crear. Y como les digo, no solo en torno a la comida, sino en torno a nuestra vida en general. El aproveche, este es un punto curioso, porque es también un poco contradictorio, pero el aproveche está en que tenemos que respondernos la pregunta de la primera diapositiva. ¿Qué necesitamos? Necesitamos vivir y necesitamos aprovechar las oportunidades que tenemos en nuestra vida, que se nos presentan a veces de la nada o por las que hemos luchado por muchísimo tiempo. Tenemos que aprovecharlas, pero una cosa está en aprovechar, porque vamos a obtener un beneficio, vamos a obtener un placer, vamos a obtener una alegría y la recibimos como eso y la vivimos como eso, como una alegría, como un gozo. Y está la otra parte en que me voy a aprovechar porque vivo como en restricción, porque vivo como en un límite, ¿verdad? Como en un castigo, como en un sacrificio. Les doy un ejemplo, bueno, 2 ejemplos, uno con alimentación y otro sin nada que ver de alimentos. Tengo un amigo que él podía circular solamente los sábados en esto de las restricciones vehiculares, ¿verdad? Y la cuestión es que cuando ya levantaron hace poquito como la regla, ¿verdad? De que solamente placas pares o impares según el día, pues entonces él dijo, pues ahora el domingo, aunque sea a darle una vuelta al carro, voy a salir y yo voy a aprovechar eso. Bueno, de ahí es una cuestión de que no se podía y de ahora ya se puede y tal vez no tengo necesidad de sacarlo, el carro, pero lo voy a sacar por puritico gusto, me decía él, ¿verdad? Bueno, luego está con el otro ejemplo de la alimentación. Resulta, ¿verdad? Que al igual que la restricción de los vehículos, ¿verdad? Pues las personas que viven una restricción constante en su alimentación, pues entonces toman este tipo de oportunidades o como estos puentecillos que se encuentran de vez en cuando y caen en alguna tentación, pero en lugar de caer en una tentación pequeñita, se van de cabeza en eso, ¿verdad? Voy a darles el ejemplo con una galleta. Una persona vive restringida
porque está llevando una dieta para perder peso y entonces busca las cosas más naturales y más saludables y su alimentación siempre está así, ¿verdad? Como muy, muy cuidada, como muy equilibrada, cero permiso para una papa frita o cero permiso para un lápiz en alguna soda o algo así. Nada, restringida completamente. Y escucha que abren un paquete de galletas, de esos que traen como hasta 12 paquetes, ¿verdad? Yo les decía la vez pasada que hay 9 tipos de hambre, ¿verdad? Y entonces escucha ese paquete que se abre y ojalá alguien abra el paquetito y salga el olor de la galleta y entonces esa persona va a querer. Y entonces él o ella van a decir, bueno, voy a aprovechar porque me he portado bien, porque he comido saludable durante muchos días. Voy a aprovechar. Pero no va a aprovechar con una sola galleta. Puede que se coma 2 paquetes, 3, 4, 5 paquetes, todos los paquetes que quiera, ¿verdad? ¿En qué está la diferencia del aprovechar por disfrutar o el aprovechar sin disfrute? Sacar el carro, por ejemplo, el domingo, porque no lo podía hacer, sacar el carro el domingo y darle una vuelta, es un aprovechar para qué, ¿verdad? Y al final uno dice, lo que va a hacer es gastar gasolina y ya, no tiene ninguna necesidad. El comerse 5 paquetes de galleta viene siendo como lo mismo. ¿Con qué fin, verdad? Yo puedo aprovechar y puedo comerme un paquete de galleta y lo puedo disfrutar y al final de ese paquete yo decir, qué rico, me gustó, me encantó, lo disfruté. Pero comerme 5 paquetes de galletas y decir al final, ¿qué hice? ¿Por qué comí tanto? ¿Por qué ya me salí del plan terriblemente? Tengo que ver qué hago durante el resto del día porque ya no voy a poder seguir comiendo absolutamente nada más porque porque con las galletas me pasé. Ese aproveche no es sano, ese aproveche eh, no es beneficioso desde ningún punto. Y tenemos que aprender entonces a aprovechar, pero para disfrutar. Si ustedes viven en una eterna restricción de lo que sea, no solo alimenticia, los aprovechamientos que se van a topar van a terminar en una culpa, o van a terminar en una tristeza, o van a terminar en una frustración o en un fracaso. Tenemos que equilibrar de tal forma nuestra vida que podamos, que si es una cuestión alimenticia, de que podamos decir, qué rico, tengo ganas de comer pizza. Y yo me coma la pizza con toda tranquilidad, con toda paz, con toda eh, alegría y de verdad la disfrute. Porque de ahí a que no me la coma por no sentir culpa, por no sentirme mal conmigo misma, por salirme de un plan, ¿qué me deja a mí o qué estoy ganando con eso? No podemos vivir, como les digo, en una eterna restricción en ningún tipo de ámbito y alimenticio menos, porque entonces el cuerpo va a tomar esas señales como, como una negación que al final el cuerpo va a decir, no, esto no fue bueno para mí, así que yo busco la manera de compensarlo o de compensarlo. Entonces tal vez me comí una pizza así, ¿no? Sentí tanta culpa o tanta frustración o sentí tanto, no sé, un mal sentimiento, digamos, que al final puede que hasta me caiga mal y me enferme. Tenemos que aprender a disfrutar y aprovechar, no a culparnos ni a flagelarnos, ¿verdad? Porque hicimos una cosa u otra. Ni en la alimentación, ni en la vida, ni en nada. Tenemos que aprender a disfrutar. ¿Ok?
Tristemente, tenemos un concepto bastante jodido con esto. Delgado es igual a bueno y gordo es igual a malo. Esta parte es como mucho de amor propio, ¿verdad? Y lo decíamos tal vez en alguno de las sesiones anteriores. No es que yo peso 250 libras, ¿verdad? Y voy a sentirme súper bien y ya, ¿verdad? Porque probablemente eso a mí me va a desencadenar un montón de problemas, ¿verdad? De salud y de autoestima y de todo, ¿verdad? Pero a mí nada me puede decir, nada me da la certeza de que una persona delgada sea más saludable que, y aunque suene tal vez porque la cultura también nos ha hecho pensar que el término es incluso hasta grosero, ¿verdad? Que un delgado sea más saludable que un gordo, o al revés, que un gordo sea más saludable que el delgado. Cada cosa o cada eh, organismo, ¿verdad? Cada persona o cada organismo, pues tiene distintas maneras de reaccionar. Puede que una persona gordita tenga hábitos sumamente buenos, que sea incluso flexible consigo mismo y se permita de vez en cuando esta cuestión que les decía, ¿verdad? Del aprovechar y aprovechar con gusto, con placer, pero que tal vez su condición de sobrepeso no vaya dirigida a eso, no vaya dirigida a un exceso de comida, sino a algún padecimiento. Y entonces calificamos a esa persona como mala, simple y sencillamente, mala en sus hábitos, simple y sencillamente por una apariencia o por un estuche, ¿ok? La sociedad se ha encargado de esto también y se ha encargado de decirnos, si usted tiene sobrepeso o si usted es extremadamente delgado o si usted tiene algún rollito en la panza o si usted tiene celulitis o si usted tiene estrías, usted no puede, ¿verdad? Exponerse. Usted tiene que esconderse. Y hemos llegado a ese punto terrible de incluso nosotros como reprimir todo lo que sentimos, todo lo que vivimos por este ataque, por esto que vivimos. Y porque creemos, ¿verdad?, que el delgado está bien y el gordito está mal. Estos son como fantasmas del pasado. Ah, no, es que esta persona tiene toda la vida siendo así. Ah, no, yo he sido flaca toda la vida y a mí nada me preocupa, yo voy a hacer lo que me da la gana porque yo nunca voy a engordar. O al revés, yo he sido gordito toda la vida y entonces ya la verdad ya me acostumbré, aunque la gente me moleste, lo mismo que el delgado, ¿verdad? Que la gente me moleste y me diga muchas cosas, pero ya la verdad, yo voy a seguir así. Yo tenía un amigo, eh, bueno, tengo un amigo, él es bastante gordito y tiene una frase que ahorita en un ratito se las menciono, pero ahorita se me vino a la mente porque eh, él no pretende, ¿verdad?, hacer ningún cambio en su vida porque considera lo que veíamos anteriormente con lo de la dieta y las conductas y las reglas, ¿verdad? De que todo tiene que ser un sacrificio y todo tiene que ser una tortura. Y eso ha venido desde atrás, desde su vida, desde niño, ¿verdad? Desde el inicio de su vida. Ha sido atacado justamente por eso. Y ha tenido personas a su alrededor que lo han como hostigado en ese tema, ¿verdad? Porque la concepción de esas personas de salud es que usted no puede estar extremadamente flaco ni flaco, o sea, usted tiene que estar un poco más rellenito. Pero de ahí era como alimentarle eso y al final, pues ahora, como les digo, es bastante gordito. Y ha tenido complicaciones severísimas con su salud justamente por eso, ¿verdad?
pero cuando se ha tratado de involucrar o se le ha tratado de implementar una serie de cambios para que entonces pueda tener libertad incluso con su cuerpo, no por una cuestión de peso, ¿verdad? Sino por una cuestión de salud, pues él se ha como bloqueado y ha dicho, así me quedo, yo siempre he sido así y yo no quiero crear ningún cambio en mí. Tiramos también y en relación al delgado bueno y gordo malo, ¿verdad? Pensamos que las personas delgadas se alimentan súper bien, que solo eh, verduritas y carnita y sus harinas, ¿verdad? Todo medido, todo bien calculado, sus tiempos de comida, etcétera. O sea, pensamos y creemos que las personas delgadas, pues, es porque viven súper bien en su alimentación e incluso en su ejercicio, ¿verdad? Y le achacamos a las personas gorditas, no, que fijo pasa comiendo puras cochinadas, que fijo es de sodas o restaurantes todos los días, de que no tengo comida aquí o tengo, pero qué pereza cocinar, entonces mejor mando a pedir y ya les digo, le metemos tanto, como tanta crítica, tanta, tanto ataque, ¿verdad? Que si las personas escucharan lo que nosotros podemos decir de ellos, pues entonces, ¿qué generaríamos en esa persona? Y si nosotros hemos escuchado también comentarios de personas que, no, es que ahí usted, pero ¿qué le pasa, verdad? Siendo así, digamos a título personal, usted siendo nutricionista y está así, y yo, o siendo nutricionista y no le gusta comer vainica, por ejemplo, que no me gusta. Es una cuestión de gustos, es una cuestión de, de, de inculcar también ese tipo de alimentación. O sea, desde pequeña me lo inculcaron, pero como les digo, la preferencia o el gusto, ya yo lo decido, ¿verdad? Entonces ese tipo de comentarios de que vos porque sos esto, tenés que ser de tal forma, o vos porque llevaste tal cosa, tenés que actuar de tal otra. Tiramos y tiramos y tiramos y caemos entonces en lo peor, porque terminamos dañando, terminamos haciéndole creer a la otra persona que su vida está mal, porque luce de una u otra forma. El estigma, ¿verdad? El estigma social. Y ahora ya les digo lo que decía mi amigo el gordito. Yo prefiero ser un gordo feliz que un flaco triste. Porque la dieta, porque el ejercicio, para él era algo innombrable. Como Voldemort, el de Harry Potter. O sea, no podía uno nombrárselo porque ya él era así como, esto es lo peor, esto es lo más terrible, yo voy a pasar sufriendo, yo prefiero quedarme así porque yo no quiero llegar a ese punto de tener que estar comiendo así de esta forma, comiendo de aquella otra, o haciendo este ejercicio u otro, ¿verdad? O sea, como les digo, o sea, la sociedad se ha encargado de darnos a nosotros unos conceptos o unas ideas tan erróneas de lo que realmente es la dieta o es el ejercicio, que entonces la gente ha dicho o se ha revelado y ha dicho ya no más, yo la verdad, yo no quiero involucrarme en esto porque yo quiero vivir y quiero vivir feliz. Podemos ser felices y podemos ser bueno, incluso más felices si de verdad practicáramos esto, porque no es una cuestión, como les digo, ni de límite ni de restricción. Tiene que ser una cuestión de autocuidado y de placer. Si nosotros le tomamos como el cariño, por decirlo así, a estas prácticas, vamos a poder entonces obtener resultados muchísimo más rápidos o más fáciles que cualquier persona que sienta o que crea que la dieta y el ejercicio es una tortura o es un sacrificio o un castigo.
porque vamos a disfrutar el proceso. Y esto pasa con absolutamente todo. O sea, si yo quiero, por ejemplo, no sé, quiero estudiar X carrera. Y resulta que a mí, durante todo el periodo de universidad, yo no sentí ni felicidad ni tristeza y me fui como en automático, ¿verdad? Durante todos los cursos. A mí no me va a generar, al final de la carrera, si llego a terminarla, no me va a generar una satisfacción, no me va a generar eh, una alegría el haberla terminado, sino como un cumplimiento y ya. O las personas que estudian lo que alguien más les dice que deben de estudiar. Yo había una chica conocida que ella empezó a estudiar en la universidad una carrera que ella no quería, pero que su mamá se la había impuesto, porque la mamá era de esa profesión, ¿verdad? Y ella decía que ella prefería 1000 veces irse a trabajar con el papá, que el papá no tenía ninguna profesión, sino que él aprendió un oficio, ¿verdad? Y ella prefería ese oficio a tener que ir a la universidad a estudiar lo que no quería. Yo no sé si ya ella terminó, pero si al final terminó, la satisfacción o la alegría que puede estar sintiendo tal vez no es tan marcada porque no es algo que ella hizo por ella misma o para ella misma. Es todo lo que pasa con nuestra alimentación o con nuestro ejercicio. Si alguien viene y trata de imponernos una forma, ¿verdad? O nos dice, si usted quiere bajar de peso, tiene que hacer tal ejercicio y usted al final empieza ese ejercicio y no le gusta, o si tiene que seguir tal dieta, ¿verdad? Y le pone cosas que a usted no le gustan, pues no va a lograr obtener los resultados que está buscando porque no se está adaptando o no se está adecuando a su gusto o a su preferencia, ni le está generando el placer o la alegría que le debe generar para poder entonces decir, esto me gustó y lo voy a seguir implementando porque en realidad me está generando bien, me está generando salud. Nos dejamos nosotros llevar por esto, nos dejamos nosotros, eh, nos dejamos como meter ideas. La semana pasada creo que fue en uno de estos programas matutinos, ¿verdad? De los canales nacionales, no sé en cuál, la verdad, porque yo nada más vi como la, como la respuesta de varias personas en las redes sociales indignadas, ¿verdad? Porque la persona invitada decía que el cuerpo tiene que desintoxicarse. Y entonces daba como las recetas para poder desintoxicar el cuerpo con algunos alimentos ahí, ¿verdad? Y en la respuesta o la manera en que la persona que estaba dando la crítica a esta situación decía que cómo era posible que una persona así en televisión nacional llegue a dar una información tan mala, por decirlo así, ¿verdad? Porque esta persona dice que hay que tomar X o Y cosa para poder desintoxicar el cuerpo cuando nosotros tenemos órganos que se encargan de eso, ¿verdad? Entonces nos bombardean, ¿verdad? Por todo lado con cosas que incluso llegamos a creer y las tomamos, ¿verdad? Y las hacemos nuestras, pero al final no nos vienen a dar o no nos vienen a satisfacer, ¿verdad? Como esas personas están pintando la situación. Repito, tenemos de verdad que aprender a agarrar las cosas, a experimentarlas, porque sí es importante que nosotros mismos experimentemos las cosas que estamos viviendo o que estamos percibiendo de los demás para saber si va a ser un bien o va a ser un mal para mí. Tal vez estas personas empiecen a probar lo que esta señora dijo como remedio, ¿verdad? Y empiecen a sentir un bienestar, pero
pero a raíz de qué, ¿verdad? Tenemos que aprender a dividir también entre lo que la mente me dice y lo que el cuerpo me dice, que eso es algo importante también. Tengo que aprender a escuchar mi cuerpo. Tengo que aprender a relacionar las señales de mi cuerpo con las necesidades, ¿verdad? Porque por algo me lo está diciendo. No permitan jamás que una necesidad de su cuerpo sea ignorada, porque entonces el cuerpo va a decir, de aquí no me están haciendo caso. Como el ejemplo que les daba al inicio, de que si nos imponían a nosotros dejar el plato limpio cuando ya nosotros estábamos llenos, pues entonces ahí le estábamos dando una señal al cuerpo de decirle, yo no estoy confiando en vos. O sea, no estoy confiando en las señales que me estás dando, porque yo al final termino comiéndome absolutamente todo sin tener las ganas de hacerlo, ¿verdad? Entonces incluso nosotros mismos nos saboteamos, ¿verdad? Y creamos pues, entonces alguna reacción, alguna negatividad dentro de nuestro mismo cuerpo con respecto a las cosas. Entonces, si vamos a experimentar con alguna cosa, con alguna recomendación externa, pues entonces seamos críticos, y en todos los cursos se los he dicho, seamos críticos e investiguemos aún más para saber si eso nos puede de verdad dar el sol, la luna y las estrellas que nos prometen, o si más bien nos van a terminar sacando un montón de cosas que en realidad no tenían ni siquiera que ver con el principio que a mí me estaban ofreciendo, ¿verdad? Con respecto a esto, ¿verdad? Del ser críticos y de verdad poner como a analizar todo lo que estamos recibiendo, llega esta parte que nos trunca, y se los decía hace un ratito, o sea, cuánto nos hemos limitado porque nos dicen que no podemos enseñar nuestras piernas, ni podemos enseñar nuestro abdomen o nuestra espalda o cualquier parte del cuerpo porque tiene esto o tiene aquello. Nos han impuesto estándares de belleza, ¿verdad? En donde nos dicen que una mujer tiene que lucir como Shakira, por ejemplo, y que un hombre tiene que lucir como Chris Evans, por ejemplo, que es el Capitán América, el actor de Capitán América. Entonces, si vos no estás así, si vos no lucís así, entonces, por favor, no te expongas, no hagas el ridículo, no te pases de payaso, ¿verdad? ¿Y qué pasa con nosotros? Que entonces nos limitamos a que nos invitan a la playa o a algún paseo, a una piscina o algo así, y no queremos ni siquiera acercarnos. Y buscamos la ropa incluso más floja o la más, la que menos enseñe, por decirlo así, porque nos sentimos como con esa parte de cohibida, ¿verdad? Esa parte cohibida de que yo no luzco como esa persona, entonces yo no puedo mostrarme y no tengo derecho entonces a ir a una playa y broncearme. La mala imagen corporal nos está literalmente jodiendo. Y los estándares que nos imponen todavía más. Entonces estamos cambiando o estamos dejando que la felicidad sea simple y sencillamente por lucir como un cuerpo o como otro, pero no como el nuestro. Igual en muchos cursos, en muchas sesiones de estos cursos les he dicho, personas que tienen un físico que uno dice, güey, qué increíble, ¿verdad? O sea, cómo ha llegado a ese punto.
es porque se han dedicado muchísimo tiempo, muchísimos años y muchísimas horas a eso, que probablemente solo hagan eso, ¿verdad? Y entonces nos marcan, como les digo a nosotros, un estándar en donde nos hacen o nos quitan a nosotros la libertad o la felicidad de poder ir a compartir, qué sé yo, un paseo a la playa con nuestra familia y andar libres ahí en la arena, ¿verdad? O en el mar si les gusta meterse, pero nos cohíben y nos cohíben y entonces eh, caemos lamentablemente en eso. Todos tenemos complejos, yo creo, y todos en algún momento hemos pensado que por qué yo no tengo eh, las nalgas como Jennifer López, o el abdomen como Shakira, o no sé, el, no sé, los cuadritos, dirá alguno, ¿verdad? Que tiene este muchacho Chris Evans, o por qué yo no puedo lograr las piernas, ¿verdad? De Alex Morgan, que es una jugadora de fútbol de Estados Unidos. Nos metemos tanto en eso que no somos ni siquiera capaces de ver qué podemos hacer, qué somos capaces de hacer nosotros con nuestro cuerpo. Y por no estar así, creemos que entonces ya no podemos alcanzar absolutamente nada. Nos frenamos en la alimentación, nos frenamos en el ejercicio, nos frenamos en la vida, ¿verdad? Por estar cohibiendo y por no estar viviendo. Entonces volvemos a la pregunta del inicio, ¿qué necesitamos? Necesitamos vivir. Tal vez nuestro vivir, ¿verdad? Está en compartir un atardecer en la playa con nuestra familia o nuestros amigos, o en una montaña, o en, o en una piscina, o no sé, en tantos y tantos lados que podemos, o incluso en nuestra propia casa, porque a veces dentro de la misma casa también recibimos como ese tipo de críticas, ¿verdad? Como mejor tapate, porque de ahí así que andas, no, ni que tuvieras el cuerpo de quién sabe quién, ¿verdad? Entonces son comentarios que latigan, ¿verdad? Pero que nosotros permitimos muchas veces que entren en nosotros. ¿Será que Nora Delgado quiere decir algo? No, ok. Por deficiencia o por exceso. ¿Qué necesitamos? Necesitamos vivir. Pero lo más importante es cuidar nuestro cuerpo y estar conscientes de que tenemos derecho a darnos un gustito, tenemos derecho a seguir un plan, tenemos derecho a hacer ejercicio y hacer lo que queramos, lo que nos guste, lo que nos mueva, lo que nos haga sentir. Y tenemos derecho a, a, a poner en práctica todo aquello que de verdad nos inspire, porque eso es lo importante. Lograr en las cosas una inspiración, porque si yo entreno, yo quiero terminar y quiero poder decir, qué rico, mañana voy a entrenar también, porque me sentí muy bien hoy. Que si yo estoy comiendo y disfrutando algún platillo ahí, exclusivo, digamos, o favorito, y no precisamente de las cosas más saludables del mundo, ¿verdad? También poder decir, qué rico, yo ojalá pronto vuelva a venir, si es de un restaurante, o lo vuelva a poder preparar en mi casa, ¿verdad? Tenemos que aprender a vivir y tenemos que aprender a disfrutar. Vean esta imagen. Es impactante, ¿verdad? Es impactante, sobre todo la de la derecha. Es un extremo, es como los dos extremos, ¿verdad? Y cómo
cómo a veces las críticas, eh, los ataques, a veces pensamos que es una crítica constructiva lo que estamos haciendo y al final estamos creando en las personas sentimientos o emociones muy profundas y muy duras y a veces crueles, ¿verdad? Y nos sometemos entonces a cosas, digamos que fáciles o rápidas para poder llegar a un punto en donde tal vez ahí sí me van a aceptar, en donde tal vez ahí sí no me van a criticar, ahí sí no me van a decir nada. Cuidemos mucho lo que nosotros expresamos, porque ¿qué podemos generar en los demás? ¿Qué tiramos en los demás? Tiramos elogios, tiramos eh, piropos, en el buen sentido, ¿verdad? O estamos tirando más bien puñales, o estamos tirando eh, navajillas, donde estamos creando a las personas pequeñas heriditas, que eso se puede hacer más grande y más grande. ¿Qué necesitamos? Necesitamos vivir. Y ojalá que entonces eh, analicemos, ¿verdad? Analicemos nuestra vida, analicemos lo que tenemos, de lo que somos capaces, lo que, lo que podemos entregar, lo que podemos hacer, lo que podemos también recibir. Y no pensar en que, sí, es que yo hice tal cosa, me merezco tal otra. Es, yo puedo hacer tal cosa y yo sé que de eso puedo recibir cosas buenas. No es el pensar de que si yo soy buena tengo que merecerme un montón de cosas. O si soy mala tengo que merecer otro montón de cosas. Las cosas hay que ganárselas, hay que lucharlas. Y en esta parte de nuestro cuerpo, de nuestra alimentación, con nuestro ejercicio, tenemos que luchar y tenemos que ganarnos la libertad de poder entonces disfrutar. Quitémonos entonces del frente, de los ojos, de la mente, quitémonos la tortura, quitémonos el castigo, quitémonos el no puedo ser yo misma o el no puedo eh, ir a un restaurante y pedirme lo que yo quiera. Quitémonos eso, porque lo podemos hacer y podemos disfrutarlo. Y no precisamente vamos a caer eh, en una enfermedad o en alguna situación muy crítica. Ninguna persona va a querer comer pizza todos los días, porque puede sentir el antojo, pero tal vez un día comió pizza y al día siguiente ya no quiere, porque, bueno, ayer comí, ya no voy a querer dentro de unos días. Y en unos días está bien. O si come pura lechuga y pollo, no todos los días va a querer eso tampoco. Entonces tenemos que lograr el equilibrio para que entonces podamos disfrutar el proceso. No puse ningún tipo de estrategia directa porque cada quien debería de hacerlo. Y los checks están puestos al azar. Pero son preguntas importantes que deberíamos de hacernos para poder entonces alcanzar una conciencia con nuestra vida, con nuestro entorno también, con nuestro comportamiento, con nuestra alimentación, con nuestro ejercicio, con nuestra salud mental, con todo. ¿Qué hago por mí? ¿Qué estoy haciendo por mí? Y cada quien tendrá en su mente o cada quien tendrá su forma y su estrategia. ¿Qué estoy haciendo yo por mí? ¿Qué hago para ser feliz? ¿Qué estoy haciendo para ser feliz? ¿Y qué estoy haciendo
para ser feliz yo misma y para que las otras personas también sean felices. Siempre tenemos que pensar en las otras personas, porque, bueno, somos cristianos y eso se nos ha enseñado también. Tenemos que pensar en los demás y tenemos que procurar el bien de los demás. Lo que yo estoy haciendo por mí le está haciendo bien a alguien más. ¿Tiene alguna repercusión? ¿Qué me motiva a mí a cuidarme? ¿Puedo entonces yo decir con toda alegría de que sí, estoy intentando ir por buen camino, estoy intentando ubicarme, digamos, en estos términos, ¿verdad? Porque quiero, y como se los había dicho en alguna sesión, o sea, yo quiero llegar a mi edad, ¿verdad? Ya más avanzada, pues con un cuerpo fuerte, con una conciencia de que he trabajado y he cuidado mi cuerpo, no para un bien específico, sino por la salud. ¿Qué me motiva? Y la pregunta, ya para cerrar, sumamente importante, que tiene que ser y que tiene que ser como un principio, ¿verdad?, de la alimentación consciente, es: yo sé qué necesita mi cuerpo, estoy escuchando mi cuerpo, le estoy dando lo que me está pidiendo, lo estoy haciendo. Es un proceso y se logra con paciencia, se logra no queriendo las cosas de un día para otro, no buscando bajar ese porcentaje de grasa en un mes o aumentar la masa muscular en un mes. Es un proceso. Pero para poder llegar ahí tengo que aprender a escuchar mi cuerpo y a darle lo que mi cuerpo necesita y a disfrutar completamente. Fuera culpa, fuera frustración, fuera fracaso. Porque cada pasito que nosotros vamos dando es un pasito que nos va acercando a donde nosotros queremos llegar. Y a veces llegamos a un punto, pero sabemos que podemos llegar todavía más lejos. Estamos capacitados para eso. Así que yo las invito a que dispongan sus cuerpos, sus mentes, sus corazones, todo, a querer crear una conciencia, a querer entonces vivir para disfrutar, no vivir para torturarme, no vivir para restringirme, es vivir para disfrutar. Porque eso van a ver que va a ser incluso un beneficio propio, pero también un beneficio común para sus familias, para sus amigos, para las personas que ustedes tienen cerca, en sus trabajos o estudios. No sé si tienen algún comentario, alguna aportación, pensamiento, un sentimiento, algo. Stephanie, qué difícil, ¿verdad? Digamos, en mi familia, o sea, en mi núcleo, mis hijos, todos son muy altos. El mayor es alto y pochotón. Gordo no, pero sí pochotón. El que está de antepenúltimo, perdón, es alto, pero súper delgado, ¿verdad? Él se siente a veces súper incómodo porque dice: mami, cualquiera que me ve dice que yo soy un adicto, o que soy esto, o que soy aquello, porque es súper delgado. Y él come. O sea, yo no te puedo decir: es que vieras que es tan milindres, es que es tan... No, él come. Come chuchería, come bueno, digamos, comida saludable, no le dice no a las cosas, ¿verdad? Por lo mismo que estaba diciendo ahora la compañera, ¿verdad? Hoy tenemos, mañana no sabemos, ¿verdad? Y hay que aprender a comer de todo.
lo que Dios nos repara y con su medida, por supuesto, ¿verdad? Pero vieras que a mí me preocupa y a él a veces entra en depresión. Cuando él estaba pequeño, yo me acuerdo que el doctor me decía, llévelo a McDonald's, métale mantequilla, hágale esto, y no me va a creer que yo lo hice. Y con el perdón de ustedes, fue un gran, gran error. Porque ahora que él está adulto, padeció mortalmente de espinillas, ¿verdad? Y yo decía, esto fue por haber hecho caso, porque yo le metía mantequilla, así como me decía el doctor, ¿verdad? Le metía chucherías hasta decir basta. Fue un momento dado que yo vi que él no avanzó, o sea, siempre quedó liviano en el peso. Y yo dije, le estoy metiendo todas estas cochinadas, lo estoy perjudicando, y él no sube de peso. Y ahí con el proceso del tiempo, ya, normal, bien, pero nunca subió así que uno diga es una persona, que usted diga es una persona delgada, no, él no está delgado, es súper delgado, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿qué es lo que pasa? Digamos, porque yo lo balanceo con mi hijo mayor y yo le digo, papi, tal vez después engrueces, vea macho, él está más grueso, él tal cosa, por motivarlo, ¿verdad? Pero ya él tiene 23 años y no lo logro. A llorar porque de ahí no le encuentro la solución. En este caso, ¿usted qué me dice? ¿Qué puede ser esa balanza? Una vez dice herencia, digo yo, no, herencia no, porque en mi familia no hay fifiruchos, ¿verdad? Fifiruchos, largos y flacuchos. En mi familia todos son altos y pochotones. Solo él me salió así. Y desde pequeñito, o sea, desde pequeño. Ya después de que él cumplió 3 años, ya él empezó con un peso no correcto, ¿verdad? Ese sería mi aporte. Ok, pues yo creo que todos, bueno, como les decía, o sea, todos los cuerpos son diferentes, ¿verdad? Todos, todos, todos. Y hay unos, pues, que tienen una capacidad de trabajo mucho más rápida. Ahí, por ejemplo, con él, o sea, hay métodos, obviamente, hay métodos para hacerlo. Sí, sí, por ejemplo, y yo sé que suena así como feo, pero digamos que tendría que comer como una bestia para poder aumentar, pero también eh, aportarle, Come como una bestia. aportarle tal vez ahí la parte del ejercicio también, ¿verdad? Vieras que también él hace mucho ejercicio, porque yo le decía ejercicio, masa muscular, tal cosa, ¿verdad? ¿Y qué ejercicio hace? Él hace pesas, ¿cómo se llama esta? La máquina que se llama gimnasio. Y sí hace músculo, no te voy a decir que no, él hace músculo y es un flamenco con cuadritos, ¿verdad? Pero es un flamenco, o sea, para que uno diga qué bonitillo se ve, tendría que quitarse la camisa y que uno le vea los cuadritos, de lo contrario uno dice, es un flamenco. Y ahora está súper contento porque la semana pasada me dice, mami, subí 1 kilo. Y no pesa ni 100, ¿verdad? Es un paso a paso, definitivamente. O sea, bueno, aparte que subir masa muscular es todavía más difícil que bajar grasa. Entonces, es un proceso más elaborado, ¿verdad? Y como le digo, bueno, la comida y todo, o sea, tiene que haber un, una cantidad de verdad muy, muy grande. Y si come bastante y hace ejercicio, pues entonces él va a ir aumentando. Pero también hay cuestiones de metabolismo, ¿verdad? O sea, son personas que internamente el trabajo o la quema de energía es sumamente elevada, ¿verdad? Entonces, hasta cierto punto, habrá algunos que digan, bueno, qué dichoso, ¿verdad? Porque entonces probablemente nunca se vaya a ver en un estado de sobrepeso u obesidad, ¿verdad? Pero es como lo que hemos venido hablando, ¿verdad? O sea, unos quieren un cuerpo y otros quieren otro cuerpo
pero difícilmente queremos nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, con él, pues él tiene que llegar a un punto, ¿verdad? En donde, de, primero de aceptación, que eso también es importante dentro de la alimentación consciente, una aceptación, pero una aceptación sana, no una aceptación de que eh, no voy a hacer nada, como les decía, de que yo toda la vida he sido gordito, entonces así me voy a quedar, o toda la vida he sido flaco y así me voy a quedar. No es como una resignación, sino es una aceptación y que se puede ir trabajando, ¿verdad? Vieras qué difícil eso que estás diciendo, porque digamos, al principio uno lo ve cuando él está así, muy emocionado dándole, y de un momento a otro cae en eso. ¿Para qué voy a estar siguiendo haciendo esta cochinada? Sin nada que subo, sin nada que esto, y uno ve que cae en estado de depresión, ¿verdad? Y uno, papi, usted no sabe. Más bien cuídese porque usted con todo lo que come, usted no sabe si dentro de tantos años usted va a ser un gordo, ¿verdad? Motivándolo a ver si acaso, pero vieras lo que cuesta. O sea, ahí tenés toda la razón, vieras lo que cuesta porque sí cae en un estado de no aceptación. Y yo le digo, ay, acéptese como es mejor pifirucho, usted sabe que usted puede hacer tal y tal cosa, ¿verdad? Tratando de aumentarle la autoestima. Pero cuesta montones porque cuando entra en depresión uno dice, Dios mío, este chiquillo es capaz de hacer quién sabe qué cosa. Ahí la cuestión es que era lo que le decía, ¿verdad? O lo que les decía durante la sesión, tenemos que aprender a tomarle el gusto y a ver la parte de la alimentación y la parte del ejercicio como una cuestión que me va a generar a mí bienestar y me va a generar placer, ¿verdad? Porque cuando ya caemos en el punto en que yo para qué voy a seguir haciendo esto si al final no estoy viendo ningún cambio, es probablemente porque centramos tanto nuestra mirada en un solo objetivo que cuando no la vemos ni siquiera cerca de alcanzar, nos frustramos y hasta ahí llegamos. Como le digo, por lo menos el aumento de masa muscular es más difícil, ¿verdad? Lleva más tiempo que la pérdida de grasa. Se da, claramente se da, pero de ahí también tiene que buscar, bueno, en este caso tendría que buscar ayuda ya profesional, ¿verdad? Estrictamente personal para que entonces se le pueda ayudar y le pueda decir, en este periodo va a ser aumento y después en el siguiente periodo se va valorando, ¿verdad? Porque también uno de los cursos les decía, o sea, el cuerpo si está sometido a, a una restricción o más bien a un exceso, pues entonces el cuerpo se va a acostumbrar y se va a adaptar a ese estado, entonces no va a generar ningún cambio. Entonces tiene que estar como en una eh, un constante movimiento, ¿verdad? Por periodos para que entonces el cuerpo reaccione, por decirlo así, y entonces tenga cambios, ¿verdad? Pero como le digo, ya de manera como más directa, para poder buscar o alcanzar un objetivo, pues sí tiene que ser más específico, ¿verdad? De la atención que se le vaya a dar. Pero se puede, o sea, se puede. Y hay condiciones también, como le digo, internas, metabólicas, ¿verdad? Incluso genéticas que pues, entonces van a generar cuerpos con diferentes reacciones o con trabajos, ¿verdad? Internos o un poquito más lentos o un poquito más acelerados. ¿Alguien más? No, yo creo que tal vez como para añadir ahí un toquecito es, digamos, a nivel personal, yo creo que para mí es importante aprender a no solo tener conciencia de lo que se está hablando, del cuidado personal, físico, alimenticio, sino también aprender a disfrutar. Y esa parte cuesta porque uno siempre, como decías ahora,
uno siempre ve las cosas como por obligación, como porque me toca o porque tengo una actividad muy importante y necesito bajar de peso. Necesito comer bien, ahora sí lo voy a poner porque necesito verme flaca. Y entonces uno está en ese corre-corre y de ahí no, ¿verdad? Yo admiro a la gente que desde muy pequeña le han inculcado valores muy saludables y no les cuesta. O sea, ¿por qué? Porque se los inculcan de manera que sea un estilo de vida y lo llegan a disfrutar. Este, porque el ejercicio es como tomar una ducha, ¿verdad? Y porque comer ensalada, comer cositas a la medida, no excederse, ya es una rutina, ya es algo que ya, ¿verdad? Se tiene conciencia, pero que también este, es una perseverancia. Entonces, y con todo esto de la pandemia, yo creo que también algo positivo sobre todo este tema alimenticio es, pues, es salir menos a la calle. Aunque yo sé que hay gente que pide mucho expreso, que hay medios, ¿verdad? Tampoco uno puede decir que no se va a llegar. Pero yo creo que la gente también ha aprovechado el tiempo en casa y yo al menos en mis redes y en los conocidos que tengo, amigos que tengo, he visto que hasta recetas pasan porque de ahí se ponen a experimentar. Entonces, di qué bonito porque también tienen contacto con la cocina, cuando antes por el corre-corre de estar saliendo al trabajo no lo tenían. Y, y ahora, yo digo, ahora está la gente que trabaja en San José o que tomaba buses o así, ya puede hacerse un pinto tranquilo en la casa y no estarlo comprando en una soda que tal vez el montón de aceite o el montón de mantequilla ¿verdad? Entonces, no sé, yo creo que todos, todos tenemos que saber aprovechar las oportunidades y las situaciones que nos tenga y que nos toque enfrentar, porque, bueno, como decía ahora la señora, ¿verdad? Sobre el aspecto de su hijo, este, de ahí hasta eso, qué difícil decirle a un muchacho, ¿verdad? Que aparte de que tiene que vivir así como en pandemia y quiere hacer ejercicio, pero no ve resultados, ¿verdad? Qué difícil llegar a dar un consejo si uno tampoco aprovecha ni disfruta las cosas en esta situación, ¿verdad? Entonces, yo creo que es cosa de pedirle a Dios también, porque ya que sea una alimentación consciente, también tiene que ver con Dios, este, y de pedirle a Dios mucha sabiduría para saber enfrentar esto, porque hasta se ha visto que la gente en pandemia se engorda, ¿verdad? Y entonces la gente también llega y se siente mal porque, como decía doña Fanny ahora, a ella le da la ansiedad por estar comiendo y solo dulces. Entonces, ¿cuánta gente está en lo mismo? ¿Verdad? Y yo digo, pucha, y qué feo que la gente llegue y le diga, mira, es que, ¿cómo te ha hecho de bien la pandemia? ¿O cómo te ha cambiado la pandemia? ¿O qué panzoncillo que estás, ¿verdad? Dey, es que yo creo que yo creo que si esta situación no nos cambia o no nos hace ver lo positivo de las cosas y no nos permite formarnos, yo no sé qué más lo haría, ¿verdad? Porque de ahí ya estamos recluidos casi, ¿verdad? En la casa, ya no tan exigente como antes, pero en cierta manera hay que estar cuidándonos. Entonces, em, esta sesión de hoy me dejó mucho, de verdad, mucho que reflexionar y de hecho ya para terminar el comentario, el director del CEACO decía que una de las maneras más eficaces para combatir el COVID es la alimentación y la actividad física. Tampoco lo dijo como que si usted tuviera un amuleto, ¿verdad? O algo que lo vaya a evitar, pero él dijo que es una manera en la cual nosotros podemos tener un sistema inmunológico más fuerte. Entonces yo creo que de ahí hay que tomar esto en serio, no es solo el hecho de vanidad o de estética, sino se nos olvida que también es salud y que sea uno inculcado
nosotros tenemos el poder y el deber de hacerlo perseverante, de hacerlo un estilo de vida. Ujú. Muchas gracias. Sí, tenés toda la razón. Es verlo como un estilo de vida que me va a ayudar, ¿verdad? Como no verlo como una rutina seguida de que siempre es lo mismo, sino en el disfrute, ¿verdad? Y en la libertad de que si algún día no voy a comer algo tan saludable, pues entonces que lo pueda disfrutar, que lo pueda eh, degustar, ¿verdad? Y que verdaderamente sea, sea una experiencia eh, bonita o una experiencia satisfactoria, sí, eh, de mi vida, ¿verdad? No, como les decía, no caer en la culpa, ni en fracaso, ni en la tristeza, porque estoy haciendo esto o estoy haciendo lo otro y al final no estoy obteniendo lo que quiero. Una vez escuché que uno no tiene que decir que ahí vamos, poco a poco, ¿no? Sino vamos paso a paso, porque el paso a paso sí permite el avance. El poco a poco hace que uno se quede ahí como estancado, ¿verdad? Así que con esto, con la vida, con todo, tenemos que ir paso a paso. Aprender a escucharnos, aprender a, a darle a nuestro cuerpo lo que necesita, aprender a recibir esas señales como, como las necesidades, ¿verdad? No como más bien unas imposiciones o unas creaciones de ideas que yo me hago en la mente, porque estoy sintiendo tal cosa, entonces probablemente es tal otra, ¿verdad? O sea, confundir las señales. Tenemos que tratar de evitar eso porque eh, le podemos dar al cuerpo entonces una negatividad que nos va más bien a tirar o a decaer, ¿verdad? Así que de nuevo los invito, las invito a que tomen espacio para esto y se hagan estas preguntas, ¿verdad? ¿Qué están haciendo por ustedes mismas? ¿Qué hacen para ser felices? ¿Qué les motiva a cuidarse? Y si saben, ¿verdad? ¿Qué necesita su cuerpo? Y no solamente es hacer la pregunta y tal vez buscar alguna respuesta ahí en la cabeza, ¿verdad? Sino buscar las estrategias y buscar las formas para entonces alcanzar una plenitud. La alimentación consciente o vivir de manera consciente no es solamente en un tema, como les decía, es a nivel físico, es a nivel mental, es a nivel emocional, a nivel espiritual. La semana antepasada les daba yo una herramienta que ayuda bastante a lo que es lograr una conciencia corporal, ¿verdad? Una conciencia física, una conciencia mental y alimenticia. Y era la meditación. Y en la herramienta, por lo menos, que yo les daba, era como utilizar la lección divina, ¿verdad? O si no es con un texto bíblico, que sea entonces con algún documento de la iglesia o la vida de un santo que nos permita entonces interiorizar y también aprender a que más allá de lo que estamos viendo o sintiendo con respecto al mundo, adentro de nuestro ser, ¿verdad? Hay también un mundo por descubrir. No nos enfoquemos en lo que tenemos al frente, no nos enfoquemos en criticar incluso a los que tenemos alrededor. No les tiremos, no les tiremos eh, cochinada, por decirlo así, sino veamos primero para adentro y empecemos también a tirar para afuera lo bueno que vamos a ir encontrando y que vamos a ir este, experimentando dentro de nuestro ser. Yo sé que yo sé que ustedes son buenas personas, pero también sé que al interiorizar van a todavía sacar todavía muchísimo más de lo que ya, de todo lo bueno que ya tienen. Y de una manera, como les digo, más plena, como más
más libre, ¿verdad? Así que, de verdad, ojalá que puedan practicar, poner en práctica esto de la conciencia corporal en la alimentación, en la vida espiritual, a nivel físico, emocional, mental, etcétera, para que entonces puedan entrar en ese bienestar, en esa plenitud con ustedes mismos y también con los demás. No sé si alguien más tiene algún comentario. Y si no, pues entonces les agradezco mucho por haber estado el día de hoy acá, ¿verdad? Por haber compartido todo este curso, ¿verdad? Y por también estar compartiendo incluso nosotros y haberse unido a este proyecto. Les agradezco mucho de verdad y espero que todo lo que hayamos compartido pues haya sido de muchísimo provecho para que entonces puedan, ¿verdad? Ahí paso a paso, entonces alcanzar todavía más beneficios con respecto a su salud, ¿verdad? A sus vidas a nivel integral. Bien. Muchísimas gracias, Stephanie. En realidad ha sido de mucho provecho, ¿verdad? Tal vez no hemos sido activas en preguntar, en dejarnos fluir, ¿verdad? Por lo que queremos tal vez saber, pero yo siento que muy buena la información que nos has pasado para no cometer uno de esos pequeños o grandes errores. Muchísimas gracias y muchos éxitos en tu vida de nutricionista. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sí. Les recuerdo también que todas estas sesiones quedan grabadas, ¿verdad? En el canal de YouTube del INSA. Entonces, de pronto queremos como retomar algún aspecto y bueno, de ahí es una bendición en la herramienta porque cuando escuchamos a una persona a viva voz, pues simple y sencillamente quedó ahí y ya. Y si se nos fue algún dato, algún elemento, pues lastimosamente lo perdimos. Pero poder escuchar de nuevo alguna de las grabaciones, porque tal vez tengo algún dato ahí que me quedó como inconcluso, es una buena práctica, porque eso de alguna manera nos mantiene también enganchados, ¿verdad? Para retomar algún aspecto que haya quedado por ahí. Y pues agradecerles, ¿verdad? A todas este esfuerzo. Sé que a veces es un poco tedioso porque no tenemos tal vez el tiempo y es algo de lo que tenemos también que aprender a medir nuestro tiempo, a medir el esfuerzo que hacemos, así como nos sentamos un rato a escuchar la charla, que también eso nos sirva como parte de la disciplina, ¿verdad? De aprender a sacar el ratito para nosotros, es el chineíto que nos damos a nosotras, no es un tiempo, como dice Stephanie, no podemos sentir obligación ni para comer ni para hacer ejercicio, sino por disfrute, por placer. Bueno, pues estos ratitos que ustedes han invertido, como cuando hacemos una inversión de plata, es una inversión realmente para nuestras vidas. Y eso es sumamente valioso. Entonces, ojalá que sigamos sacando esos ratitos para nutrirnos, ¿verdad? No solamente con el pan material, sino también todo aquello que nos nutre como personas y nos hace ser mejores cada día. Y a Stephanie, pues muchísimas gracias, ¿verdad? Y todavía nos queda un curso, ¿verdad? Que tenemos todavía ahí pendiente algunas sesiones. Entonces, las que están todavía matriculadas por ahí, pues vamos a estarnos viendo unos días más. Muchísimas gracias. Buenas noches a todas. Que les vaya Buenas muy bien noches. a todas. Muchísimas gracias. Stephanie. Hasta Con luego. mucho gusto. Bendiciones. Buenas Gracias. noches, muchas gracias. Buenas